Vladimir Putin y Rusia presentaron sus condiciones para poner fin al conflicto. Esto es de NBC News. Las exigencias de Putin a Ucrania subrayan una posición que Occidente siempre sospechó: ninguna concesión. El memorando era menos un plan de paz y más una exigencia para que Ucrania se rinda, desmantele su ejército y se convierta en un vasallo de Moscú. Al mismo tiempo, hay personas como Lindsey Graham, que comentó de manera muy explícita sobre este asunto. Esto es lo que dijo durante su visita sorpresa a Kiev, apenas unos días antes de las conversaciones de Estambul y todos estos ataques. El presidente Trump dijo que Ucrania no tiene buenas cartas. Bueno, Rusia es mucho más grande y tiene mucha más gente, lo entiendo. Pero el mundo tiene muchas cartas contra Rusia. Y una de esas cartas que tenemos está a punto de jugarse en el Senado de los Estados Unidos. En América, hay más de una persona en la mesa de juego. Tenemos 3 poderes del gobierno, y la Cámara y el Senado están listos para actuar. ¿Qué nos haría cambiar de opinión si Rusia se sentara a la mesa y aceptara un alto el fuego? Bueno, cuando veo a Lindsey Graham, me dan ganas de vomitar en general, y él es de mi estado natal. Voy a poner hasta el último céntimo que me queda en mi cuenta bancaria detrás de la mujer que se presenta contra él porque realmente es algo especial. Como decía mi padre, Lindsey Graham es un imbécil y no le voy a dar ni un céntimo más. Es un mentiroso de cuidado, uno de ellos, justo antes de morir. Eso fue en su lecho de muerte. Realmente se peleó con Lindsey. Y vivía justo al final de la calle de él en Cross Creek Plantation, al menos en una de las casas de Lindsey en ese momento. Pero es un imbécil, y no me tomo nada de lo que dice como palabra sagrada, salvo cuando habla sobre el imperio. Un imperio, por cierto, probablemente Lindsey no ha mirado el mercado de bonos últimamente, pero un imperio que está cayendo rápidamente en picado. Si miras los bonos, los japoneses acaban de decir: lo siento, no queremos más. Desde luego no queremos más a 30 años, y probablemente tampoco queremos más bonos a 2 años. Y los ciudadanos estadounidenses están diciendo lo mismo ahora. Así que nos dirigimos hacia una caída tremenda. Y la argumentación de Lindsey ahí, tal como la concibió en su mente, que somos tan grandes y tan poderosos y que tenemos muchos resortes que podemos accionar para poner a Moscú de rodillas, es absolutamente ridícula. Y Lindsey lo va a descubrir en los próximos 18 a 24 meses. Siento lástima, y no pensé que alguna vez lo diría, por el Senado de los Estados Unidos cuando tengan que enfrentarse a lo que se avecina. Dicho esto, no creo que Rusia esté cayendo en ninguno de los parámetros que conocemos desde hace tiempo. Y no creo que estén a punto de caer en ninguno de esos parámetros, porque han ganado a base de sangre y tesoros. Así es como funcionan las guerras. Ya sabes, consulta a Clausewitz. Así es como funcionan. Un lado gana y otro pierde, o tienes un empate y entra una potencia mayor. Ya sabes, hay todo tipo de permutaciones, pero en este caso un lado ha ganado y el otro ha perdido. Ahora bien, porque esto no es realmente una guerra entre Ucrania y Moscú, es realmente una guerra entre Estados Unidos de América y sus estados vasallos en Europa, que están dejando de ser vasallos rápidamente, y Rusia es una dimensión diferente. Así que el hecho de que Donald Trump tenga que participar en esto es un requisito fundamental, porque la guerra es realmente entre él, a pesar de sus negativas, y Putin, o Rusia y Estados Unidos con la OTAN como apéndice y Ucrania como el apoderado, realmente ensangrentado en esta contienda. Esto va a continuar indefinidamente porque así lo queremos, y Rusia no va a rendirse. No me importa cuánto tiempo hablemos ni en cuántas ciudades lo hagamos. Esa es la realidad de esta situación. Y va a ser muy difícil cambiar esa realidad a menos que alguien se rinda. Y no veo a Donald Trump rindiéndose. Él es el hombre del arte de la negociación, y tiene que salir de cualquier cosa en la que participe, aunque sea principalmente en la cima, por así decirlo. En el ámbito geoestratégico y geopolítico, Estados Unidos, Rusia y mejores relaciones.
Esas relaciones están tan deterioradas ahora que ni siquiera estoy seguro de que puedan lograrse. Pero incluso si fueran alcanzables, y eso fuera en lo que él se concentrara, la base se lo va a comer vivo. Así que no soy nada optimista respecto a esto. Bueno, uno de los grandes problemas de esta administración es un problema fundamental. No es solo con esta administración. Diría que también es cierto para la administración anterior. Casi aprecio a la administración Obama, aunque fui un gran crítico de tantas de las nuevas guerras que se iniciaron y demás, porque al menos había cierta lógica. Se podía seguir una línea de pensamiento, pero aquí no se puede. El problema es que, si todas tus ideas, creencias y suposiciones sobre las partes con las que tratas en el sistema internacional, como Rusia, por ejemplo, se basan en argumentos erróneos que se repiten constantemente en Fox News, como Putin quiere conquistar toda Europa, y Zelensky lo repite en sus discursos. Dice, estamos manteniendo la línea aquí en Ucrania, pero también la estamos manteniendo por toda Europa, y vamos a obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Yo escucho exactamente los mismos argumentos en la CNN. Escucho los mismos argumentos en la administración Trump. Al final, cuando mantienen conversaciones a través de sus distintos actores, miembros del gabinete y portavoces. Si ese es el caso, no hay manera de que puedas tener una política coherente. Está condenada al fracaso. Cada una de las direcciones políticas que tomes no tendrá éxito. Si tu idea sobre lo que está ocurriendo y con quién estás tratando es completamente falsa y se basa en razonamientos circulares y propaganda, esa es más o menos la situación de Estados Unidos ahora mismo. Así está Washington en este momento. Ya era malo bajo la administración Biden. Podría ser aún peor bajo la administración Trump. Y si hablamos de Oriente Medio, las suposiciones e ideas son aún más erróneas. Así que ahí está ese problema. Ese es un problema fundamental. Pero la otra cuestión es, y no quiero sonar excesivamente dramático con la historia, pero que Estados Unidos no asuma un papel central. Obviamente tienes que ser responsable, estar bien informado y ser competente en negociaciones y diplomacia. Pero hay un gran peligro en que Estados Unidos se retire, porque otras cosas pueden llenar ese vacío. ¿De acuerdo? Hay otros actores europeos que en realidad han estado desempeñando el papel de jefe de filas. Hablo de Reino Unido como ejemplo. La retórica es mucho más estridente. Lo ha sido durante todo el conflicto, desde Boris Johnson hasta Keir Starmer. Así que Reino Unido tiene una agenda muy diferente. Se podría decir que probablemente incluso distinta a la de Estados Unidos. Sé que han trabajado juntos como uña y carne durante mucho tiempo, pero están dando a Gran Bretaña, y quizá a otros países, tal vez actores peligrosos, y quizá algunos un poco más ideológicamente motivados como Polonia, en cuanto a su relación histórica con Rusia. Estas son las cosas que quieres evitar. Porque si Estados Unidos se retira, al final volverá a verse involucrado. La historia ha demostrado que Estados Unidos ha sido arrastrado a dos grandes guerras en el siglo pasado, 2 veces, y luego ha tenido que liderar la reconstrucción tras el desastre. ¿Queremos que eso se repita o podemos hacer algo para evitar que ocurra? Y no creo en las coincidencias. Y el START, creo que el coronel Wilkerson o Ray mencionaron el tratado START. Este ataque de esta semana es muy significativo porque más que nada es una guerra que se ha declarado contra el tratado START. Todos estos acuerdos han caducado, el ABM, el Tratado INEF, el Tratado de Cielos Abiertos y ahora el Tratado START. Así que esto fue, creo, una provocación muy calculada y no creo que viniera de Kiev. Creo que vino de un país de la OTAN, posiblemente Reino Unido, posiblemente Estados Unidos. Elementos dentro de la inteligencia estadounidense estaban bien informados. Proporcionaron el ISR para estos ataques. Estoy seguro, pero con cierta negación plausible, porque es posible que Estados Unidos no participara directamente en la operación. Pero piénsalo.
No es casualidad que el Tratado START esté a punto de ser revisado muy pronto, y quieren tener este acuerdo global, como con Irán. Quieren incluirlo todo en un gran acuerdo abarcador. Eso no va a suceder. Pero seguimos recibiendo estas provocaciones. ¿Y sabes qué? La semana pasada, Reino Unido lanzó su revisión de defensa estratégica, y el eje central de eso, esto tampoco es casualidad, se llamaba la Red de Matanza. Se trataba de enjambres de drones, y esta operación que los ucranianos llevaron a cabo con la ayuda de actores de la OTAN se llamó Operación Telaraña. No creo en las casualidades, creo que fue deliberado. Este es el futuro de la guerra asimétrica, y como dijeron nuestros otros panelistas, esto puede continuar indefinidamente. Y es enormemente peligroso, porque aquí tienes la capacidad de amenazar a gobiernos, de paralizarlos mediante oleadas constantes de este tipo de ataques, de paralizar gobiernos. Y cuando se trata de potencias nucleares, en algún momento una potencia nuclear podría optar por lanzar un ataque preventivo si considera que existe una amenaza existencial para su disuasión nuclear. Es un terreno muy peligroso. No podemos seguir por este camino. No creo que sea una vía sensata en la que arriesgarse. Y el discurso en Londres, tanto del Ministerio de Defensa como de todos los demás, es que sí, hay que darle una lección a Rusia. Hay que hacerles sangrar la nariz. Hay que enseñarles una lección. Ucrania va, ya sabes, tomar la delantera ahora. Esa ha sido la creencia durante los últimos 3 años. Así que Estados Unidos debería intervenir para decir que no vamos a hacer esto. Pero eso no está ocurriendo con la administración Trump. Eso es sumamente preocupante, además de lo que sucede en el resto de Europa. Pero alguien, algún líder mundial, algún gobierno, tiene que dar un paso al frente y asumir el liderazgo. Porque la administración Trump, Donald Trump en persona, está desinformado sobre muchos de los matices de estos asuntos y no está delegando en, creo yo, expertos competentes en la materia. Creo que es muy débil. Se está mostrando como un líder muy débil y es tan distante en muchos aspectos como Joe Biden. Si quitamos la retórica, y tengo esperanza, pero también soy realista porque estoy observando cómo está evolucionando esto. Y veo que está tomando un rumbo negativo en los 3 principales puntos de conflicto en este momento. Esto debe abordarse ahora, o las cosas podrían descontrolarse en el futuro. Sabes, Vladimir Putin y Rusia han sido muy firmes. Todo esto trata de presionar a Rusia para que capitule y renuncie básicamente a lo que lleva exigiendo desde hace varios años, desde el principio de todo esto. Y Rusia simplemente no lo hará. Putin no cede, no capitula. Entonces, ¿qué te dice todo esto? En el contexto del deseo tanto de Putin como de Trump de tener una relación más decente entre Estados Unidos y Rusia, esa es la realidad dominante aquí. Coinciden en eso. Le dan prioridad a eso. Todo lo demás, en mi opinión, es secundario. Y si aceptas mi teoría, puedes entender gran parte del castigo al que Putin no se dejará provocar para reaccionar, y la manera en que Trump sigue apoyando a Putin, por ejemplo, alentando las conversaciones en Ucrania. Ahora, ambos tienen un interés mutuo en eso, pero también tienen un interés mutuo en permitirse mutuamente alejarse de Ucrania. Putin ha ganado, como dijo Larry. Sí, ha ganado, pero Trump necesita maquillar la derrota, y Putin, en mi opinión, es lo suficientemente flexible como para dárselo. ¿Por qué? ¿Porque es un buen tipo? No, porque no quiere apoderarse de toda Ucrania, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con Odessa? ¿Qué pasa con Kharkov? Ya sabes, la idea de que las fuerzas rusas luchen contra los ucranianos en Odessa, una ciudad preciosa, o en Kharkov, es una locura. Putin no quiere hacer eso. Así que hay margen para la negociación. Putin dijo hace 2 años y medio, al final de una de esas largas sesiones de preguntas y respuestas que creo que solo yo leí, que Odessa podría ser una Yabloco razdora, podría ser una manzana de la discordia. Piensa en tu mitología, ¿vale?
O podría ser una forma de reunir diferencias irreconciliables para que podamos resolver cuestiones realmente difíciles. Eso es lo que podría ser un gesto. Creo que todavía hay una posibilidad. ¿Quiere Putin destruir Ucrania? No lo creo. Creo que preferiría tener una Ucrania lo suficientemente viable, y no puede serlo por sí sola sin acceso al mar, y eso significa Odessa. Así que aquí hay cosas con las que trabajar. Ahora, respecto a la propaganda, al mensaje público, aquí, la retórica, ya sabes, es interesante. Biden dijo varias veces, ¿crees que Putin se detendrá en Ucrania, Polonia, los Bálticos? Bueno, ya sabes, va a ser muy fácil para Putin decir, mira Donald, esto es lo que hacemos. Te prometo que no intentaré apoderarme de Ucrania. Lo dejaré por escrito. Tampoco de Polonia, ni de los países bálticos. Te lo prometo. Y puedes anunciar eso al público estadounidense adoctrinado como si hubieras conseguido que yo aceptara eso. Ahora bien, lo que el público estadounidense no sabe, y esto es clave, ¿de acuerdo?, es que los rusos se detuvieron. Se detuvieron en marzo, 6 semanas después de la invasión de Ucrania, porque asustaron muchísimo a Zelensky y él eligió a su mejor amigo para negociar con ellos. Y tuvieron una negociación inicial. Ahora va a ser mucho más difícil, pero no creo que los rusos quieran más de lo que ya tienen. Tienen el poder de insistir en ello. Está en los márgenes aquí. Y de nuevo, en el contexto de este deseo desmedido, que no puedo explicar muy bien, pero sé que existe, de ambas partes de crear una relación más decente entre sí, una distensión entre Rusia y Estados Unidos, o incluso un acercamiento. Creo que eso se puede explicar al pueblo estadounidense de manera gradual, y por eso mientras él sigue hablando y hablando, eso es algo bueno. Podemos dejar que sigan. Los rusos continuarán avanzando y su posición se fortalecerá. Y finalmente Trump se dará cuenta, bueno, ¿qué me dará Putin en términos de este maquillaje que necesito ponerle a este cerdo proverbial? Sabemos que la CIA, sabemos que la inteligencia estadounidense, la inteligencia británica, están involucradas activamente en ayudar a Ucrania con este tipo de operaciones, como lo que vimos con la llamada Operación Telaraña y todos estos ataques en territorio ruso. ¿No llevará esto eventualmente, si continúa indefinidamente, a un tipo de ataque, o podría llevar a un tipo de ataque al que Rusia no pueda contenerse y se vea obligada a responder de manera masiva? Y creo que ese es uno de los peligros que veo si esto sigue y sigue. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como señala Clausewitz muy claramente, especialmente en el libro 8, nunca sabes cuándo va a llegar ese momento una vez que has desatado los perros de la guerra. Nunca lo sabes. Y cuanto más te adentras, mayor se vuelve tu ignorancia. Y permíteme decir algo sobre Odessa. Si has leído a Alan Furst, un historiador mejor que la mayoría de los historiadores, sabrás que Odessa es básicamente una ciudad criminal. Gente hermosa, sí, pero una existencia casi mafiosa. Y no creo, como dijo Ray, que Putin la quiera. Sé que probablemente sus comandantes navales se relamen por ella, porque si la tuvieran, entonces tendrían 3 puertos importantes en la costa norte del Mar Negro. Y eso haría que nuestra incursión en ese mar fuera muy arriesgada. En términos de interés estratégico, si yo fuera un marinero, sin duda querría completar mi golpe de estado, por así decirlo, en el Mar Negro con Odessa. Pero no querría los problemas que traería Odessa, precisamente por las razones que Alan Furst expone de forma vívida en casi todos sus libros, de una manera u otra. Así que coincido con Ray en que no creo que Putin quiera el problema de los partisanos, que solo desde la Segunda Guerra Mundial, por no hablar de antes, son de los peores del mundo en cuanto a matar a todo lo que se mueve. Hombres, mujeres, niños, arrancarte los dientes de oro y demás. Eso es lo que le esperaría si intentara ocupar toda Ucrania, sin mencionar a otros que podrían participar desde el otro lado de la frontera, por así decirlo. Así que estoy de acuerdo en que él no quiere todo, pero puede verse obligado a tomar más de lo que incluso desea.
porque no puede simplemente, creo yo, detenerse y dejar que lo vayan desmembrando poco a poco con cosas como la que acaba de ocurrir y otras que podrían suceder justo en el frente que se crea de ese modo. Así que ahí tiene un problema. El avance inexorable de sus fuerzas es algo que los generales le dirían: no queremos detenernos y solo defender. No queremos detenernos y simplemente vegetar. Así que este conflicto tiene su propia dinámica sobre el terreno que influye en los aspectos estratégicos. Y eso es precisamente lo que intentamos explotar. Intentamos utilizar esa misma presión a la que está sometido Putin para que haga algo, se detenga, defienda, lo que sea. Estamos intentando usar eso para acosarlo aún más y para denigrar aún más a sus fuerzas. Esa no es una buena receta para el futuro de esa región. Y como he señalado en otros foros, si yo fuera polaco, no el gobierno actual, pero si yo fuera uno de los polacos, algunos de los cuales conozco bastante bien, me preguntaría si dentro de un año, si seguimos haciendo esto, podría llegar a un acuerdo, quizá con Moscú, donde obtendría parte del territorio que codicio. Y algunos polacos todavía lo codician intensamente. Y quizá daría un contexto al problema al que ahora se enfrenta Putin. Y le proporcionaría una especie de margen de seguridad entre la OTAN real, si es que aún existe, y no creo que así sea, y sus propias fuerzas. Así que hay todo tipo de dinámicas en este conflicto que podrían desarrollarse tanto militarmente como de otras maneras. Pero creo que el problema que tenemos ahora mismo es, como dijo Patrick, que no tenemos a ninguna persona competente en Estados Unidos para abordar este problema. Y creo que es esencial que lo afrontemos. Es simplemente la naturaleza de la bestia, por así decirlo, que tenemos que afrontar. Y no lo vamos a hacer de manera muy competente, y eso podría llevar a Streichtholling. Sí, solo para concluir mis pensamientos sobre esta situación en particular, Danny, aquellos en Washington, ya sea J.D. Vance, Marco Rubio o quien sea que esté elaborando la política exterior, absolutamente tienen que incluir a Rusia en algún tipo de marco de seguridad europeo coherente y vinculante. Tiene que incluir a Rusia. Los europeos y el Reino Unido básicamente están diciendo que Rusia es persona non grata para todo lo relacionado con Europa. La OTAN decidirá, y así sucesivamente. Así que Estados Unidos está en una posición para asegurarse de que eso vaya en la dirección correcta. Pero también necesitan entender cómo funciona este mecanismo. Y ya sabes, durante mucho tiempo, la OTAN ha sido el guante en el que Estados Unidos podía insertar su mano para dirigir los asuntos militares, políticos y económicos en Europa. Y ahora estamos viendo, con el auge de diferentes tipos de política, incluyendo en Estados Unidos, y diferentes formas de pensar en cuanto a la gestión de la política exterior en zonas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, como Europa y Japón, por ejemplo, el Pacífico, una forma de pensar distinta. Pero esto también es un interregno muy peligroso, históricamente. Y al mismo tiempo, y si se han dado cuenta, para quienes estaban atentos, la defensa colectiva europea estaba tomando forma antes de que estallara el conflicto ucraniano de manera significativa en febrero de 2022. Y acababan de firmar el acuerdo PESCO. ¿Por qué era eso importante? No es exactamente un proceso libre de problemas en Europa, porque el problema de Europa es que nunca logran ponerse de acuerdo en política exterior, ya que tienes una colección de todos estos países diferentes. La OTAN proporcionó esta continuidad, liderada por Estados Unidos con Reino Unido como número 2 para decidir cuál iba a ser la política exterior de Europa. Pero ahora se puede ver cómo se está erosionando, y no creo que pudieran ponerse de acuerdo fácilmente sin la OTAN. Por eso, mucha gente en Europa sigue aferrándose a la OTAN. Necesitan el peso de la OTAN. Necesitan la gravedad de la OTAN. Necesitan tener esta vía fuera de sus propios sistemas democráticos para ejercer poder o para hacer lo que sea que vaya a ser esta nueva configuración de poder.
Porque si se hace a través de Europa, va a ser completamente imposible y podrían acabar simplemente subyugándose al crecimiento económico asiático, a sus intereses y al hecho de que el dinero está ahora en Asia. Así que en Europa están luchando contra lo inevitable. Estados Unidos tiene que decidir qué papel va a desempeñar en esta transición. Se podría llamar un mundo multipolar o una economía política global centrada en los BRICS. Y no veo ese tipo de claridad. Realmente no veo ninguna visión ni estrategia por parte de Estados Unidos, salvo oportunidades de búsqueda de rentas para Trump y maniobras de poder transaccionales del tipo ¿qué nos vas a dar? ¿Qué nos vas a proporcionar? Y estas guerras comerciales que Trump ha declarado contra el mundo carecen completamente de rumbo. No veo ninguna política clara en nada de esto, ni tampoco en la política exterior estadounidense, salvo, como dijo Ray, los instintos de Trump, querer hacer lo correcto y poner fin a las guerras. Bien, ese es un buen punto de partida. Pero hay muchas otras cosas esenciales que deben suceder para llegar a ese punto, y este es el verdadero problema. Así que realmente creo que en Washington falta imaginación sobre cuál es el lugar de Estados Unidos en el mundo durante esta transición. Y todavía llaman a China nuestro enemigo. ¿Qué ha hecho China alguna vez a Estados Unidos? Potencialmente, son nuestro enemigo. Van a impedirnos mantener nuestra posición privilegiada en la hegemonía global. Un pensamiento ridículo, pero el propio Marco Rubio lleva años repitiendo este tipo de retórica. Entonces, ¿es esto lo que realmente piensan estas personas? Porque no creo que esto vaya a funcionar en el futuro para Estados Unidos. Patrick, lo están improvisando, como solíamos decir. Improvisas las cosas, las improvisas. No tienes ninguna visión o política real. Sin embargo, en cuanto a Ucrania, existe este trasfondo que ya he descrito 2 veces, y el problema es la prensa. Es el complejo militar, industrial, inteligencia, mediático, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los medios? Están controlados por el resto del complejo militar industrial, por el amor de Dios. Mira las multinacionales que controlan los medios. ¿Estamos avanzando poco a poco? Sí, lo estamos. Creo que ha habido algunos avances positivos en cuanto a reportajes sensatos, incluso en el Financial Times, si miras el último mes. Quizá eso sea un presagio de lo que está por venir. El verdadero problema está en Alemania, donde los medios son incluso peores que en Estados Unidos, si puedes creerlo. No tan mal como en Gran Bretaña, quizá, pero al pueblo alemán se le ha privado de información válida. Hay un miembro del partido de Sarah Wagenknecht, su nombre es, bueno, deberías decirlo así, von diesem Königreich der Lügen nicht dumm machen zu lassen. Bien, así que es nuestro primer deber, por este Königreich, por este reino de Lügen, de mentiras, ¿vale? Nicht dumm machen zu lassen, no dejarnos volver tontos. Ahora, hay muchos alemanes que se dan cuenta de que los han vuelto tontos, ¿vale? Y veo que Merz es probablemente, irónicamente, un buen catalizador para hacer que despierten y digan, Dios mío, nuestros abuelos nos contaron lo que pasó en los años 30. Estamos otra vez en los años 30 y estamos preparados para enfrentarnos a los rusos. Dios mío. Lo que veo aquí es un desgaste gradual de las cosas, donde los medios podrían formarse a partir de más realidad. Veo, Danny, que tu programa y otros están haciendo una gran contribución a esto y a que los estadounidenses puedan estar informados. Pero eso parece ser el escollo que veo que impide que ocurran cosas sensatas. No es solo el desorden, la incompetencia y la estupidez en Washington, es también los medios de comunicación, que en realidad tienen control sobre gran parte de las políticas de Washington. Por último, no hay nadie que sepa esto mejor que Vladimir Putin, quien dijo expresamente, esto es prácticamente una cita, hace 3 años, me doy cuenta de que la política exterior estadounidense se hace principalmente en función de consideraciones políticas internas. Así es como se forma.
Así que si los medios están diciendo a los estadounidenses que Putin tiene dos cuernos y que es peor que Hitler, eso tiene que parar. Veo pequeñas grietas en eso, y te aplaudo a ti, Danny, y a otros que están intentando hacer posible que los estadounidenses estén educados e informados. nicht dumm machen zu lassen.